Del Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Continuó Jesús hablando y dijo: Mi Padre trabaja siempre y yo también trabajo. Por eso los judíos tenían aún más deseos de matarlo, porque no solo violaba el sábado, sino que también llamaba Padre suyo a Dios, igualándose a él. Jesús tomó la palabra y dijo: Les aseguro, el Hijo no hace nada por su cuenta, si no se lo ve hacer al Padre. Lo que aquel hace, lo hace igualmente el Hijo, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que hace, y le mostrará obras más grandes aún, para que ustedes queden maravillados. Como el Padre resucita a los muertos y les da la vida, del mismo modo el Hijo da vida a los que Él quiere. El Padre no juzga a nadie, sino que encomienda al Hijo la tarea de juzgar, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Quien honra al Hijo no honra al Padre, no honra también sino al Padre. Les aseguro que quien oye mi palabra y cree en aquel que me ha enviado tiene vida eterna y no es sometido a juicio, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Les aseguro que se acerca la hora, ya ha llegado, en que los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oigan vivirán. Así como el Padre posee vida en sí, del mismo modo hace que el Hijo posea la vida en sí. Y puesto que es el Hijo del Hombre, le ha confiado el poder de juzgar. No se extrañen de esto. Llega la hora en que todos los que están en el sepulcro oirán su voz. Los que hicieron el bien resucitarán para vivir. Los que hicieron el mal resucitarán para ser juzgados. Yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Juzgo por lo que oigo. Y mi sentencia es justa, porque no pretendo hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Qué alegría, queridos hermanos, encontrarnos de nuevo aquí, a través de este medio, en este espacio donde nosotros queremos escuchar la voz de Dios, meditar en su palabra, donde queremos fortalecer nuestra fe y animar nuestra vida cristiana. Hoy lo hacemos en torno a este pasaje del Evangelio que acabamos de escuchar y que nos lo presenta la liturgia de la palabra para este día, miércoles, ya cuarto del tiempo de Cuaresma. Vamos entonces a la luz de esta palabra y con la luz del Espíritu Santo a escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos hoy al corazón a través de esta palabra. Queridos hermanos, adentrándonos entonces en esta reflexión, hoy encontramos un evangelio que quizás nos resulta muy difícil de entender porque es un juego de palabras, va repitiendo, va reafirmando lo mismo que ya se ha dicho. Pero para ubicarnos en contexto y comprender un poco esto, debemos devolvernos al evangelio que escuchábamos ayer, que es la antesala a lo que hoy estamos escuchando, donde Jesús sana a un enfermo y que termina siendo perseguido por las autoridades judías por hacer el bien el día sábado. Pues hoy continúa con esta misma polémica, la discusión en torno a la ley y hoy en torno a la ley del sábado. Pero vamos entonces a centrarnos en dos puntos en este evangelio para que podamos comprender con mayor facilidad y así asimilar este evangelio, comprender un poco más y poder vivenciar mejor nuestra fe. Dos expresiones en las cuales vamos a reflexionar. La primera, Jesús dice
que el Hijo hace lo que ve hacer al Padre. Y es lo mismo que nosotros escuchamos en nuestra sociedad. Los hijos se han de parecer a los padres. Por lo tanto, cuidado con lo que se les está enseñando a los más pequeños, porque ellos hacen lo que ven hacer. Y Jesús, como es el Hijo de Dios, hace lo que hace Dios. Por eso, Él hace el bien sin importar que sea el día sábado. Porque el amor no tiene fechas ni horarios. Eso es lo primero que nos quiere de alguna manera hoy enseñar el Evangelio. ¿Por qué se suscita esta discusión? Continúa diciéndolo el Evangelio. Por eso los judíos tenían ganas de matar a Jesús, porque violaba los sábados, la ley del sábado, y porque se comparaba con Dios. La ley del sábado. ¿Qué está permitido hacer el sábado? ¿El bien o el mal? Es la pregunta que en muchas ocasiones hizo Jesús en el Evangelio. ¿Pero en qué se basaban los judíos para esta ley? Nos tendríamos que remontar al libro del Génesis, al relato de la creación, cuando nos dice el escritor sagrado que Dios descansó en el último día. Pero ojo, ¿qué nos dice el relato de la creación? El séptimo día Dios descansó de los trabajos. Ahí es donde está la clave para que entendamos mucho mejor este Evangelio. Nos dice el autor sagrado del Génesis, el séptimo día Dios descansó de sus trabajos. Pero ¿por qué hoy Jesús nos dice que Dios siempre trabaja y que como Él es el Hijo de Dios, tiene que hacer lo que hace su Padre y por lo tanto Él siempre trabaja? Pero es que hay una cosa que Dios no puede dejar de hacer. Él no trabaja, sí, descansa, pero hay algo que Dios no deja de hacer sin importar el día que sea. ¿Y cuál es esa obra que Dios siempre hace? Todos los días y a cada instante. Dar vida. Y eso nos lo resalta también hoy el Evangelio. Cuando hay nacimientos, los sábados nacen personas. Los sábados también se mueren las personas. Es decir, que Dios da vida al sábado y llama a la vida también el sábado. Es lo que Dios no puede dejar de hacer. Y por eso Jesús vino a restaurar la vida y a darle sentido a nuestra vida. Porque para Él lo más importante es nuestra vida. Dejemos que Él le dé sentido a nuestra vida, a nuestra existencia. Hay una expresión en el Evangelio que ciertamente nos debe llamar la atención. Llegará el día en que los muertos oirán la voz de Dios. Sí. ¿Por qué? ¿Quiénes son los muertos? De alguna manera podemos considerar a aquellos que se han alejado de Dios. Pero cuando logran escuchar su voz, su palabra, renacen a una vida nueva. Y ayer el Evangelio también nos decía, la palabra de Dios nos da una vida nueva, nos resucita. La palabra de Dios también nos resucita día a día y nos da un nuevo sentido. Por eso, ¿qué podemos nosotros dejar hoy para nosotros como enseñanza para nuestra vida de fe? Primero, el amor no tiene fecha ni horarios. Y el amor es lo que da sentido a la vida. 2. Cuando la ley oprime, no es aprobada por Dios, porque la ley de Dios es el amor y la vida. 3.
Los hijos se parecen a sus padres. Por lo tanto, hacen lo que de ellos aprenden y de lo que ellos ven. ¿Nosotros de quién somos hijos? Somos hijos de Dios. Por lo tanto, ¿a quién debemos parecernos? A Dios. Por lo tanto, vayamos a hacer presente el reino de Dios, mostrándole a los hermanos el rostro amoroso y misericordioso de Dios, del Padre que todos los días restaura nuestra vida y le da sentido a nuestra existencia. Para hoy tenemos una tarea muy especial para que vivenciemos mejor este caminito de Cuaresma. ¿Cuál es? Practicar la humildad. Sí, nada de vanaglorias, que el que prevalezca sea la gracia y el don de Dios. Feliz y bendecido día para todos.